Hola, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a hablar sobre el átomo. El átomo se considera como la mínima unidad en que se organiza la materia. Desde la antigua Grecia hasta comienzos del siglo XX, la teoría atómica y los respectivos modelos fueron evolucionando de acuerdo a las herramientas y a la tecnología que se disponía en el momento. Actualmente se sabe que los átomos están constituidos por tres principales partículas subatómicas: protones, carga positiva; neutrones, se abrevia con la letra N, no tienen carga, ambos en la parte central o también llamada núcleo. Y luego los electrones, que se abrevian con la E-, se desplazan a gran velocidad alrededor de ese núcleo en la conocida nube electrónica. La teoría atómica comienza alrededor del 400 a.C., gracias a los filósofos Leucipo y Demócrito. Ellos propusieron que la materia no se podía dividir indefinidamente. Entonces llamaron átomo a la porción que ya no se podía separar. Átomo, del griego, significa indivisible. Los átomos eran indestructibles y se diferenciaban tanto en forma como en tamaño. Las propiedades de los materiales dependían de la forma en que se agrupaban esos átomos. Los modelos atómicos que sucedieron luego de la teoría atómica son representaciones gráficas de la estructura y funcionamiento de los átomos. Han sido desarrollados a lo largo de la historia a partir de ideas que en cada época se manejaban respecto a la composición de la materia. El objetivo es que el estudio de este nivel material resulte más sencillo gracias a abstraer la lógica del átomo y trasladarla a un esquema, es decir, poder con un simple dibujo comprender cómo están distribuidas las distintas partes en el átomo y cómo es básicamente su funcionamiento. El primer modelo es el modelo de John Dalton. Él propuso que cada elemento está formado por partículas características. Los átomos de un elemento son todos iguales entre sí y distintos, por supuesto, a los átomos de otros elementos. Hay tantos tipos de átomos como de elementos. Según Dalton, todavía los átomos eran indivisibles. En las reacciones químicas los átomos no se crean ni destruyen, solo se van reordenando. Y los átomos de las sustancias compuestas están formados por grupos de átomos de elementos que, hoy conocemos con el nombre de moléculas. Para Joseph Thomson se lo conocía el modelo como budín de pasas. Él sugirió que el átomo era como una esfera sólida, como se ve en el dibujo, de un material que estaba cargado de manera positiva y los electrones negativos estaban distribuidos en esa masa como si fueran las pasas de uva de un budín. Los protones y los electrones son partículas con cargas iguales pero de signo opuesto. También pensaba que el átomo neutro, en el átomo neutro la carga es cero, ya que la cantidad de electrones negativos asegura la cantidad de protones positivos. Un átomo tiene la forma de una esfera donde protones y electrones están distribuidos al azar. Y la masa de los electrones no se toma en cuenta debido a que es insignificante respecto a lo demás, por lo que la masa del átomo es igual a la masa de los protones. Esto se suponía hasta ese momento. En el modelo de Ernest Rutherford, él diseñó un experimento donde bombardeó una delgada lámina de oro con partículas alfa producidas por minerales radioactivos. Aquí le solicitó parte de ese material a Marie Curie, quien estaba experimentando en esa época con la radiactividad. Algunas partículas rebotaban, lo cual contradecía el modelo de distribución difusa de la masa del átomo, porque si rebotaban significaba que en ese lugar había algo. Entonces, entre sus postulados, él planteó que existe una pequeña región densa, cargada positivamente, llamada núcleo. La masa del átomo es aproximadamente igual a la masa de los protones y de los electrones.
Los protones dentro del núcleo están concentrados en el centro del átomo y los electrones distribuidos al azar alrededor de estos. Propuso entonces que el átomo era como un sistema solar donde el núcleo era el Sol y los electrones eran los planetas que orbitaban a su alrededor. En el siguiente modelo, es el de Niels Bohr, el modelo planetario del átomo tenía algunas dificultades, porque si los electrones orbitaban libremente alrededor del núcleo, perderían energía y colapsarían en algún momento dentro del núcleo. ¿Qué plantea él? Los electrones de un átomo se mueven en forma estable a una cierta distancia del núcleo con una energía definida. Esto se denomina estado estacionario. Los electrones en cada estado estacionario siguen una determinada ruta u órbita circular y esa órbita se denomina nivel energético o capa, que aparece en forma concéntrica, como se muestra en la imagen a la derecha. Cuando el electrón está en el estado estacionario, no produce luz, que lo conocemos como fotón. Sin embargo, cuando baja de nivel, ahí sí emite un fotón. Los postulados de Bohr llevaron a representar el átomo como las capas o anillos de una cebolla. Sin embargo, este modelo no sirvió para explicar átomos con más de un electrón, es decir, átomos no más allá del que corresponde al hidrógeno. Y luego tenemos el modelo actual, o también llamado modelo moderno. Este modelo comienza con los postulados de Sommerfeld en 1916 y luego es complementado por descubrimientos de Schrödinger y de Werner Heisenberg. Todos trabajaron en conjunto para lo que se conoce hoy como la estructura atómica. No es posible saber en qué lugar se encuentra el electrón en un momento determinado, es decir, esto contradice las ideas de Bohr, sino que puede determinarse el lugar más probable. A esa zona se la conoce como orbital. Estos se encuentran en los niveles de energía del átomo y se habla de una nube electrónica. Concebían a los electrones como ondulaciones de la materia, lo cual permitió describir la probabilidad de encontrar una partícula en el espacio. Esto es lo que plantea Schrödinger. Y se puede estudiar probabilísticamente la posición de un electrón o su cantidad de movimiento, pero no las dos cosas a la vez, debido a lo que establece el principio de incertidumbre de Heisenberg. Esa es la forma aproximada con la cual se conoce en la actualidad a la estructura del átomo. El centro con protones y neutrones formando una red entramada que constituye la mayor parte de la masa del átomo y luego hay cierto espacio vacío en una nube difusa donde se van ubicando los electrones. Si planteamos una línea de tiempo, comenzamos entonces con las primeras teorías atómicas que se daban a nivel filosófico en la antigua Grecia. Se hablaba también de los 4 elementos y de las características entre sí que tenían, de acuerdo a las variantes, esas sustancias. Hablamos de fuego, aire, tierra y agua y materiales que podían tener propiedades como ser secos, calientes, húmedos o fríos. Hacia 1803 y entre este año y 1808 aproximadamente, el postulado de Dalton, luego el modelo del budín de pasas de Thomson en 1904, el modelo planetario de Rutherford en 1911, el modelo estacionario con ondas circulares y concéntricas establecido por Bohr, y después entre 1916 y 1926 el trabajo conjunto de Sommerfeld, Schrödinger y Heisenberg constituyen el modelo actual o modelo moderno en donde nos basamos a partir de ahora en cuanto a las partículas que constituyen el átomo. Si hablamos de los elementos químicos, se los considera como cada una de las formas fundamentales de la materia. Se trata de átomos de un mismo y único tipo y corresponden a cada clase de átomo. Así encontramos los elementos químicos dispuestos en la conocida tabla periódica de los elementos. Los símbolos son las letras o la letra que representa a cada uno de esos elementos. Provienen del griego o del latín en su mayoría y a veces hacen referencia a las características o particularidades de ese elemento. La primera letra se escribe en mayúscula y las otras corresponden a escribirlas en minúscula. Tenemos aquí el ejemplo del neón con su símbolo Ne, el oro con su símbolo Au y el uranio con su símbolo U. Estos símbolos son universales, es decir, que se comprenden en cualquier lugar del mundo.
La identidad de los átomos tiene que ver con dos números particulares que representan a cada elemento químico. El primero de ellos y más importante es el número atómico, que lo abreviamos con la letra Z. Este número indica la cantidad de protones que se encuentran en el núcleo del átomo o de electrones que giran en la nube electrónica. Para un átomo neutro, protones y electrones son iguales, y ellos dos son iguales a Z. Por eso podemos recordar la palabra PES. P igual a E igual a Z. Son tres números que coinciden. Para el caso del oro sería 79 y para el caso del neón sería este valor que se encuentra aquí de 10. Es decir, coincide aquí la cantidad de protones y de electrones y número atómico que tiene el oro, 79, y lo mismo con el neón, que corresponde a 10. Para el número másico, que lo consideramos con la letra A, decimos que es la cantidad de protones sumada a la de neutrones que se encuentra en el núcleo atómico. El valor de A es mayor al valor de Z y en general se escribe con decimales. Dado el valor de A y el valor de Z, podemos calcular la cantidad de neutrones que tiene ese elemento, haciendo esta cuenta. Los neutrones son el número másico A menos el número atómico Z. Y eso se escribe en un número entero, es decir, sin decimales. En estos dos ejemplos tenemos para el oro 196,97 y para el neón tenemos 20,179. Si resumimos entonces, para estos dos elementos, en el caso del oro su símbolo es AU, Z es 79, A es 196,97. Para el neón, símbolo NE, Z 10 y número másico 20,18 si lo redondeamos. Si tenemos que calcular protones, neutrones y electrones, decimos en el caso de oro, Z va a ser igual a los protones y a los electrones, es decir, 79, mientras que el neón, Z es 10, por lo tanto protones son 10 y electrones son 10. Para calcular los neutrones hacemos la resta entre el número más grande y el más chico. Para el caso del oro sería 196,97 menos 79, esto da 118 y hay que redondearlo. Y para el caso del neón hacemos 20,18 menos 10, esto nos da 10. Veamos otro ejemplo. Tenemos el plutonio. Nombre plutonio. El símbolo es Pu. El número atómico lo vemos ahí arriba, 94. El número másico en este caso aparece entre paréntesis, son 244. Para calcular protones y electrones directamente me fijo en el número atómico, que es Z. Mientras que para calcular los neutrones hago el valor de A menos Z, 244 menos 94 y nos da 150. Hoy aprendimos entonces sobre los distintos modelos atómicos, la estructura del átomo, los elementos químicos y cómo calcular de ellos las primeras nociones que tienen que ver con su número másico, su número atómico, su símbolo, su nombre, protones, neutrones y electrones. Llegamos así al final de una nueva clase. Recuerden suscribirse y activar la campanita para las notificaciones.